Hola, bendiciones. Mi nombre es Sherman Herrera. Soy pastor en la Iglesia Vida Abundante de Alajuela. Quisiera contarles que durante el último año estuve alejado de la actividad ministerial por 3 meses y medio durante este año. Ha sido la primera vez en casi 30 años que tengo de servir al Señor y a la iglesia en el ministerio pastoral que, que pasa algo como esto. El 18 de septiembre del 2024 sufrí un síncope, me desmayé y ese desmayo fue usado por Dios para hacer un alto en mi camino y para tratar conmigo. Según los doctores, el síncope que sufrí fue por causa del estrés. Y es que durante las últimas semanas y meses previos a este evento había estado con algunas preocupaciones adicionales a lo de la vida cotidiana que posiblemente hicieron que mi cuerpo reaccionara de alguna forma. A veces olvidamos que todas nuestras preocupaciones deben presentarse en oración al Señor, de quien dependemos. Y no siempre vamos a poder controlar las circunstancias, ni hacer todo lo que quisiéramos, ni obtener las situaciones ideales como las soñamos. En torno a mi salud, este desmayo fue el instrumento divino para poder diagnosticar un problema severo cardíaco, porque aunque no fue un infarto, al practicarme algunos exámenes, detectaron una condición cardíaca de altísimo riesgo, lo cual hizo que me internaran por 2 semanas de muchos exámenes para encontrar que el origen de mi problema cardíaco se hallaba en unas pequeñas glandulitas llamadas paratiroides, que estaban segregando más hormona paratiroidea de lo normal, y eso había afectado el nivel de calcio en mi cuerpo, que terminó afectando mi corazón y otras áreas de mi salud. Durante esas 2 semanas tuve que enfrentarme a la realidad de estar en cama, en cierto modo con mucha impotencia ante las circunstancias, y fue un recordatorio claro de que Dios es el dueño de todo y es el que tiene en control todas las cosas. Y es que a veces se nos olvida que nosotros no somos ni los dueños de la iglesia, ni tenemos que tener el control de ella. Por la gracia de Dios, durante esas semanas y durante el mes y medio posterior a mi salida, que fue de incapacidad, Dios se hizo cargo de todo. Él siguió siendo Dios mientras yo estaba en mi proceso reflexionando, aprendiendo. Algunos dicen que es un descanso obligatorio, pero estar hospitalizado no precisamente es un tiempo de descanso, aunque sí fue una lección sumamente valiosa. Por la gracia de Dios, durante esa primera estadía en el hospital, se confirmaron que la mayoría de índices de salud estaban controlados, estaban normales, pero que había que atender el problema serio que tenía, lo cual me ayudó a retomar el vivir una vida procurando estar en paz, tranquilo y confiado, que es una disciplina en la que en una sociedad que nos impulsa a vivir aceleradamente, y que incluso en la iglesia caemos en un activismo a veces sin sentido, en agendas súper ocupadas. Dios me hizo ver que si Él está en control, no importa si yo asisto o no asisto a una actividad, Él va a glorificarse. Aprender a delegar con mayor intensidad, con mayor intencionalidad, me ha ayudado en este proceso a saber cuándo hacer pausas, a tomar tiempos de descanso. Ha sido parte de las cosas que he ido teniendo que practicar durante los últimos meses. Por la gracia de Dios,
A nivel de salud, mi condición ha mejorado. Fui operado del problema de las glándulas paratiroides del lado izquierdo, fueron extraídas, inmediatamente se corrigió el problema del índice de calcio y la condición cardíaca ha ido mejorando poco a poco. Sigo en tratamiento y sigo con los cuidados necesarios, pero he aprendido lecciones claras. No por mucho activismo, la iglesia cumple su tarea. No por mucho sobrecargar mi agenda, honro a Dios. Y necesitamos poner nuestra mirada en Él. Recordar que Él sigue siendo nuestro buen pastor, que Él sigue guiándonos junto a aguas de reposo, donde podemos descansar, acompañándonos en los valles de sombra y de muerte. Su presencia sigue estando a nuestro lado. Y como iglesia tenemos que aprender que uno no camina solo, que hay hombres y mujeres de Dios que están dispuestos a tender una mano, a acompañar en el proceso y a acuerparnos. Y doy gracias a Dios por eso, porque ha sido un tiempo para reflexionar mucho, aprender a hacer pausas, aprender a meditar en los acontecimientos y sacar lecciones para la vida. Por lo general, esperamos que no ocurran cosas negativas o malas en nuestra vida. Pero tenemos que recordar que todo lo que nos acontece tiene un propósito y que aún todo Dios lo puede usar para nuestro bien. Hay circunstancias como la enfermedad que pueden surgir de manera inesperada. Es un recordatorio de que somos vulnerables, de que no somos todopoderosos ni infalibles, o que por servir al Señor estamos exentos de pasar por una prueba. Nuestra fe constantemente es probada, pero tampoco tenemos que olvidar que no hay una carga mayor de lo que nosotros podamos, con la ayuda del Señor, soportar, enfrentar y salir adelante. Hay un llamado para que nosotros nos cuidemos personalmente, que nos cuidemos familiarmente, pero también a cuidarnos los unos a los otros y a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Para eso existe la iglesia, para apoyarnos. Y si vemos que alguno está sobrecargado, está pasando por una prueba, por una dificultad, por una enfermedad, o simplemente necesita que le cubramos en un tiempo difícil, tenemos que tener esa disposición. A nivel individual tenemos que aprender a descansar. Quizás no hay una receta en el ministerio pastoral sobre cómo disfrutar de los días libres, los periodos de vacaciones. Cada realidad familiar, socioeconómica y congregacional es distinta. Quizás mientras algunos tienen todo un equipo que les puede cubrir en las vacaciones, habrá pastores solos que les resulta muy difícil poderse desligar un fin de semana. Y ahí tenemos que acuerparnos. Tenemos que aprender a descansar y evitar los sentimientos de culpa que en esa búsqueda de descanso, de renovar fuerzas, de hacer pausas en el trajín diario, pueda acarrear. Recordemos que el Señor dijo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Y si hay alguna carga, quizás este es un día para ponerla a los pies del Señor y hallar en Él el descanso para la vida que necesitamos. Y recordar las palabras que le hizo el Señor a Moisés cuando le dijo, yo iré contigo. Y se lo dijo al inicio de una gran tarea. Y te daré descanso. Podemos emprender grandes cosas para el Señor sabiendo que Él está con nosotros en medio de todas las circunstancias y desafíos, sabiendo que en el proceso Él nos dará descanso para poder renovar fuerzas y seguir adelante. Bendiciones.